Muy bien. Hola Yadira, ¿cómo estás? Hola Mayra. Esto va a ser una entrevista grabada, por lo tanto, la gente que se vaya incorporando va a poder escucharla y además se va a dar en diferido, así que no va a haber ningún problema en que puedan mirar una y otra vez esta entrevista. Esta ha sido la intención mía como un sueño de hace mucho tiempo, de poder conectarnos entre colegas del exterior y también de mi propio país, de acá de Argentina, gente que tiene muchas ganas de hacer cosas buenas por la fonoaudiología, y entonces surgió la inquietud de arrancar este año con este ciclo. Espero que sea de agrado para todos, que sea útil, porque quiero que compartamos nuestro trabajo, qué es lo que está haciendo cada una. Y en esta oportunidad, bueno, mi primera invitada es Mari Rosa Cuello Bertel, una colega querida desde Colombia. Y entonces yo voy a leer un poquito de su currículum para que la conozcan y van a escuchar luego su tema que va a disertar hoy, que va a estar referido a la casa como una parte importante de la terapia auditivo-verbal en los niños que usan implantes cocleares. Bueno, Mari Rosa, perdón, es fonoaudióloga de la Universidad de Sucre, Colombia, especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia de la Cooperación Universitaria Iberoamericana de Bogotá, Colombia, y máster en Derechos y Políticas para la Infancia de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, con más de 10 años de experiencia. Muy bien, ofreciendo servicios de terapia de audición, siguiendo los fundamentos de la práctica auditivo-verbal a familias de menores de usuarios de audífonos de implantes cocleares y también de prótesis como lo son los audífonos, prótesis implantables también. Terapia Forbrain, Sound e implementadora del primer nivel del sistema de comunicación por intercambio de imágenes PECS. Actualmente se desempeña como asesora técnica de proyectos sociales de cooperación para el desarrollo de la infancia en una organización no gubernamental y es terapeuta independiente en su consultorio privado en la ciudad de Bogotá. Bueno, bienvenida, Mari Rosa. Encantada de tenerte realmente. Estoy emocionada, tenía muchas ganas de conversar con vos y este es el momento adecuado. Quiero que nos cuentes un poquito, a partir de tu experiencia, de estos 10 años trabajando en terapia auditiva verbal, un poquito rápidamente desde el comienzo, ¿por qué elegiste esta rama, este rubro dentro de la fonoaudiología, que es parte de la audiología? Y bueno, a lo largo de la entrevista me vas a ir contando distintas cosas, cómo estás trabajando, con qué métodos, con qué tipo de niños. Así que bueno, te escuchamos. Buenas tardes y buenas noches. Encantada de estar aquí. Gracias, doctora Adriana, por la invitación. Feliz de poder compartir un poco de lo que hago, de lo que amo, de lo que disfruto hacer cada día de mi vida. Y bueno, por supuesto, agradecerles a todos los que ya están conectados. Sin duda alguna, fue un proceso muy de la vida, ¿no? No fue tan planeado llegar a la terapia auditiva verbal y ejercer como profesional de la fonoaudiología en práctica auditivo-verbal ha sido el resultado de mucho tiempo y de varios años de ir definiendo mi ejercicio profesional. Honestamente, yo voy a tener 11 años de haberme graduado, de haberme recibido como fonoaudióloga, y recuerdo que en ese momento no era mi prioridad la práctica auditivo-verbal. Yo tenía otros planes, pero sí Suele había, pasar. suele pasar, pero la vida te va poniendo cosas mágicas en el camino. Y recuerdo que recibí a una pequeñita usuaria de implante coclear y eso me generó pues un deseo inmenso de saber sobre eso, cómo funciona ese equipo, qué hace en el oído, cómo actúa hacia el cerebro, saber todo eso me llevó a ser muy exigente también con mi formación y creo que esa familia y esa niña marcaron un punto de quiebre en mi vida profesional. Fue ese punto en donde yo jamás pensé que me dedicaría a eso, pero esa experiencia con esa pequeñita me hizo estudiar mucho y dije, yo me siento muy plena aquí, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir preparándome
y fui recibiendo muchas más familias y fui dándome cuenta que el milagro de escuchar era posible, con todo lo que sabemos hoy de neurociencias, de audición y de la maravilla que es la audiología. Desde ese momento dije, yo tengo que seguir aprendiendo y lo seguí haciendo, seguí capacitándome, salí del país, regresé a Colombia tiempo después y hoy estoy feliz, de verdad, de poder. Contame dónde saliste del país, a dónde fuiste, qué hiciste. Yo estuve en México, fui alumna de Def Sindrey, que era un terapeuta auditivo verbal muy reconocido, que en ese momento laboraba para una casa comercial de implante coclear. Y yo fui... Aclaremos para la audiencia, perdón, que la terapia auditiva verbal arranca sus comienzos en Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. Y, así que México, que está muy próximo, muy toma cerquita. Seguramente. Yo, ese primer aprendizaje fue primero virtual y en algún momento tuve la posibilidad de hacerlo práctico, de hacerlo más vivencial. Y ahí entendí que era posible que los niños se transformaran, que un niño con pérdida auditiva profunda, bilateral, podía aprender a escuchar y hablar en un espacio donde sus padres tuvieran un rol protagónico y obviamente la ciencia. Y eso fue lo que naturalmente me fue enamorando. Les estoy hablando de que eso ocurrió más o menos para el 2012. Y ese fue algo, yo recuerdo que cuando inicié mi formación, como muchos profesionales, decía, yo no entiendo nada de esto, cómo funciona, pero esto me encanta y quiero saber más de esto. Vamos a diferenciarle a la audiencia para que sepa, porque ambas somos audiólogas y yo sé muy bien de lo que estás hablando. Pero normalmente en la antigüedad, que se daba siempre la famosa discriminación auditiva, la terapia dentro del consultorio. Contame un poco, porque el título habla de la casa. ¿Por qué se lleva la terapia auditiva al hogar? Eso es muy importante para que conozca la audiencia qué estamos hablando. La terapia auditivo-verbal es una filosofía de vida, es una forma de vida. Y comienzo desde ahí porque cuando se interpreta así, con esa visión, logramos que se transfieran los objetivos de los que más adelante vamos a hablar. Pero entonces partamos de que la terapia auditivo-verbal es una forma de vida en la que los padres deciden que sus hijos con pérdida auditiva van a tener la oportunidad de escuchar a partir del uso de unos dispositivos auditivos, que pueden ser protésicos o implantables dependiendo la pérdida auditiva. Entendiendo la terapia auditivo-verbal como una forma de vida, son protagonistas quienes estén rodeando la vida de ese niño. ¿Y quién es más protagonista que el padre? ¿Vale? En la vida de un hijo. Entonces, vista la terapia de esa manera, le entendemos que no hay mejor escenario y que no hay mejor maestro para un niño que sus propios padres, que los seres que lo aman. Porque a partir de ese amor se generan las relaciones más significativas que permiten que los padres se conviertan en modelos de comunicación para esos niños con pérdida auditiva. E inmediatamente nos pone a nosotros los profesionales en un rol de asesores o de coach. Más que la... Exactamente, porque se ha pasado, digamos, de lo que es la terapia en consultorio a la vida real, a la vida en la familia, dentro del hogar, donde los padres son los protagonistas, donde los padres son los terapeutas. Esto lo aclaramos para la audiencia, no para nosotras. Claramente. Continúa, que me interesa mucho. Y esa visión... Cuentes un poquito... Y esa visión de entender al padre como un modelo de comunicación para su hijo sin que deje de ser padre, es muy importante eso. El padre sigue ejerciendo su rol de padre, no se convierte en un terapeuta, eso es vital. A mí me preocupa mucho cuando los padres sienten que tienen que dejar de ser padre para convertirse en terapeutas del lenguaje o de la audición o fonoaudiólogos o transformarse en audiólogos. Sencillamente debe ejercer su paternidad, pero a partir de unos recursos, de una serie de estrategias que nosotras como terapeutas debidamente entrenadas y formadas, les vamos a ofrecer a lo largo del proceso terapéutico. El padre no deja de ser padre. La casa no deja de ser la casa para transformarse en colegio o en consultorio. La casa sigue siendo el hogar, un hogar lleno de oportunidades
lleno de un mundo de lenguaje, de audición y lenguaje, en donde ese niño va a tener oportunidades diarias de tener un montón de lenguaje que sin necesidad de ser repetitivo es estructurado y significativo, pero en un ambiente que para el niño es natural, en un ambiente en donde ese niño con una estructura, con una rutina que está bien delimitada, sin llegar a convertirnos en generales o en militares, pero sí en una rutina bien estructurada, pues ese niño va a tener muchas oportunidades de escuchar una serie de expresiones naturales que el niño va a poder aprender en un contexto significativo. Esa es la diferencia entre un programa de terapia auditivo-verbal y cualquier otro enfoque de rehabilitación que pudiera existir para un niño con pérdida auditiva. El mero uso de aprender vocabulario suelto o frases sueltas versus el estar inmerso dentro de generar lenguaje a través de un contexto. Es una profunda diferencia. Importante. Sí, sí. Tal cual. Además es un aprendizaje natural. Sí, ¿no? Sí, exacto. Es un aprendizaje incidental, obviamente, y aquí quiero hacer una profunda diferencia porque jamás será igual el niño que bien temprano es detectado e intervenido tempranamente. Hay una diferencia profunda entre la naturalidad de ese aprendizaje que sigue el curso natural del desarrollo versus ese niño que aunque tenga la pérdida auditiva de nacimiento, pues llega más tarde o más tardío a los servicios médicos. Lamentablemente ahí sí va a haber una diferencia. Una pregunta, perdón. Hoy en día se habla mucho de las hipoacusias unilaterales, que están muy dándole la importancia que merecen, que antes realmente no se le daba. Entonces, también se está aplicando terapia auditivo-verbal a niños con problemas unilaterales. Asimismo, encontrás que es mejor el aprendizaje cuando se trata de implantes bilaterales, formas mixtas, como puede ser un implante con un audífono, o sea, un sistema bimodal, o otro tipo de implantes, como puede ser un baja. ¿Hay diferencias o en realidad el dispositivo no importa y lo que importa es el desarrollo en sí de la terapia auditivo-verbal? Naturalmente cada caso es distinto, es que no hay forma de generalizar una respuesta. Jamás será igual lo que necesita un niño que tiene una audición irrestricta contralateral, o sea, una audición perfecta con un oído disminuido, a un niño que tiene una pérdida bilateral o a un niño que tiene una pérdida moderada con compromiso en oído externo. No, no es lo mismo y la forma de ayudarla no es igual. Naturalmente, eso sí es importante decirlo, todos los niños con pérdida auditiva que tengan afectaciones en sus procesos de audición, lenguaje, cognición, comunicación y habla, se van a beneficiar de un programa de terapia auditiva, pero van a requerir una evaluación individualizada, particularizada y también un plan de tratamiento individualizado. Es que no hay forma de generalizarlo, porque aún teniendo... Ahora contame brevemente en qué consiste el plan de tratamiento, qué etapas tiene, digamos, puntuales o seguimientos inclusive y hasta cuándo. Bueno, en la rehabilitación normalmente sabemos que cada etapa va a tener más o menos objetivos, dependiendo la edad en la que nos lleguen, dependiendo lo que tengan desde antes y más. En la terapia auditiva, en un enfoque muy clásico, en la terapia auditivo verbal, normalmente se habla de 5 etapas. Bueno, 4 o 5 la definen algunos autores. Detección, discriminación, identificación, reconocimiento y comprensión. Son las clásicas, es el enfoque más clásico. No obstante, los enfoques más recientes, si bien es cierto, aceptan esos modelos de intervención como clásicos, hoy entendemos que lo que seguimos es el proceso de desarrollo natural del niño. Entonces no basta con dividir esos escaloncitos en función de la audición, sino en función de todo el desarrollo del niño. Por eso, hoy en terapia auditivo-verbal es mucho más común hablar de desarrollo integral del usuario y por eso, en lugar de hablar solo de estas 5 etapas, planteamos mejor un análisis de 5 grandes áreas o factores, como el lenguaje, el habla, el desarrollo de la cognición, la comunicación y por supuesto la audición. Jamás abandonamos la audición, pero no miramos solamente que esté o no en una etapa particular, sino que esté
estamos analizando la integralidad. Creemos que ese niño es mucho más que una orejita con audífono, o una orejita con implante, o una orejita con un sistema osteointegrado. Tal cual. ¿Tenías algunos slides para mostrarnos, ilustrar un poquito este tema? Bueno, ¿Podés compartirlo? Claro que sí. Mientras vamos compartiendo, yo sí creo en que siempre hay puntos claves. Me gusta mucho que las personas se lleven de estos encuentros puntos claves, puntos que yo suelo utilizar en mi práctica, tanto los profesionales como los padres que están aquí. Y a esos padres que se conectaron les hablo, y a los padres que van a ver esto también. Y les digo con confianza, a veces suponemos que es imposible sacar a nuestros hijos adelante porque debemos crear una clínica, un consultorio, o que lo que tenemos no va a funcionar. No, no es así. Esa es de las primeras cosas que tenemos que replantear, porque finalmente esta es la hora en la que el niño está con el terapeuta, 1 o 2 horas a la semana. Podrá tener 3, pero finalmente no deja de ser esto, 1 hora, o 2 o 3. El resto de horas a la semana es el tiempo que ese niño con pérdida auditiva, usuario de audífonos, implantes cocleares o cualquier otro sistema de ayuda. A ver, ahí está. Había un problema en el audio. Ok, ¿ahí me escuchan? Ok. Es el tiempo en el que ese niño va a permanecer en casa, con las personas, con sus cuidadores, con sus padres, también en la escuela. Entonces, naturalmente, es indispensable que el terapeuta entrene a la familia. Es que no hay manera de suponer que esto es un entrenamiento para el consultorio. Estamos entrenando para la vida, así que teniendo eso claro, vamos entonces a proceder con lo que son los pilares fundamentales. A mí me encanta decirle a los padres, esto no es una visión simplista, pero sí es una visión práctica de lo que ustedes deben hacer con sus hijos. Suponer que se requiere muchas más cosas hace que el padre se sienta incapacitado o sienta que requiere transformarse en un terapeuta para sacar a su hijo adelante, cuando realmente estos 3 pilares los tenemos todos en casa, independientemente de que estemos o no viviendo la pérdida auditiva de un hijo. Entonces es indispensable que en su casa haya estructura, haya rutina. Un niño que es previamente anticipado con una rutina es un niño que comienza a guardar un esquema lógico. A ver, perdón, hay un problemita en el audio que no está saliendo claro, me están avisando. Ok. Espérenme un momento. Acerca más el micrófono, ¿Me tal escuchan? vez. ¿Me escuchan? Aquí está mejorando. Espera un segundo. Yo te estoy escuchando muy bien. Puede haber algún delay o algún problema de audio o de internet de alguno de los que están conectados. Mayra, ¿me escuchas? María, ¿me escuchan? ¿Ustedes me pueden escuchar? Permítanme revisar. Yo tengo la oportunidad de ver cómo están acá. Bueno, creo que María no nos escucha porque tiene deshabilitado su audio, es lo que me reporta acá. ¿Vale? Mayra, ¿tú nos puedes escuchar? Okay. Está bien, podés seguir Yadira adelante. dice que sí. Esto queda grabado y van Perfecto. a poder escucharlo nuevamente, no hay problema. Vale. ¿Pudieran hacerme el favor de escribirle a María que revisara la conexión de su audio mientras yo les presento, por favor, a alguno de ustedes? Les agradezco. Bueno, entonces seguimos. Esto siempre me gusta decirlo, y no con esto estoy diciendo que es una visión simplista de lo que hacemos, es que es una visión práctica. El padre no necesita, yo siempre suelo decirles, suficiente con lo que ya tenemos, con lo que es enfrentarse a una pérdida auditiva, a un diagnóstico inesperado por completo, como para, además de eso, sumarle que el padre tenga que pensar que tiene que transformar su casa en una clínica para que su hijo pueda salir adelante. Eso no es práctico. Entonces, el padre realmente empoderado es aquel que entiende que su rutina diaria está llena de oportunidades para que su hijo desarrolle audición y lenguaje de manera significativa. Y eso tiene que ver con la hora de despertar, con la hora de bañarse, con la hora de vestirse, con la hora de preparar los alimentos, de comer, porque estamos hablando, los oyentes todo el tiempo estamos hablando de eso. A ese niño hay que sumergirlo en ese mundo de audición y lenguaje, haciéndolo partícipe de esas rutinas. Muchas canciones, canten muchísimo. Hace poco leía una investigación y justamente uno de los autores concluía
que los niños que están tempranamente expuestos a canciones logran reconocer mucho más fácilmente algo que bien trabajamos las terapeutas, y son los rasgos suprasegmentales o melodía de la voz. Exactamente. Y que adicionalmente estos chiquiticos desarrollan muchas más habilidades de memoria auditiva más temprana porque están aprendiendo canciones más tempranamente. Y eso es muy cierto. Eso es, bien sabemos esto las terapeutas. Y la lectura de cuentos. Un niño, esto es importante porque aquí hay un montón de mitos, colega. Y se dice que solamente se le puede leer cuentos a los niños cuando ya van a iniciar la etapa escolar. Eso no es cierto. Un bebé no necesita saber leer para disfrutarse un cuento. Hay que hacerlo desde lo más temprano posible. De hecho, voy a decir un dato que va a sonar espantoso, pero es muy cierto. La Academia Alexander Graham Bell ha recomendado que se lean cuentos a los niños y ha supuesto una cantidad por las investigaciones. Y decía que alrededor de 10 cuentos deberíamos leerle a los niños con pérdida auditiva para ir cerrando la brecha de audición y lenguaje. Obviamente no se trata solamente de sentarse y leerse 10 cuentos uno seguido del otro, pero sí de crear todo un escenario donde ese niño pueda compartir con el libro, que además eso es indispensable para luego prepararlo para la escolaridad. Entonces, entre más tengamos esto, no estoy diciendo que se vayan de aquí con la idea de que hay que pasarse toda la tarde leyendo, toda la mañana. Bueno, si lo pueden hacer sería maravilloso, pero lo que hay que saber es el equilibrio entre estos tres pilares que mucho bien hacen a una familia. Entender que estas tres cosas que todos tenemos en nuestro diario vivir hace un impacto o genera un impacto poderoso en la vida de ese niño. Y que no, finalmente no son nada difíciles las cosas que proponemos, porque es jugar mientras estamos cocinando, y nada le gusta más a los niños que personificarse un poco. Entonces, si lo pueden hacer así, está maravilloso. Si no, sencillamente inclúyalo en preparar un sándwich, como está haciendo esta familia. Lo mismo tiene que ver con organizar la rutina diaria, ya sea a través de tableros. Esto funcionó muy bien cuando estuvimos en pandemia y todos estábamos medio alterados porque hasta incluso los periodos de sueño se alteraron. Las familias que yo asesoraba les recomendé que tuvieran este tablero de rutinas que hace muy visual y que ayuda también a los niños y a los adultos a organizarse. Hablar de lo que los niños disfrutan, seguir el interés del niño es la mejor muestra de que el adulto está comprometido con su proceso. Es que a veces queremos que el niño haga lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Es un ida y vuelta, ¿verdad? Porque los niños aprenden y se fascinan con lo que los padres, que ya se ponen creadores de juegos. Además, los padres tienen mucho aprendido. Cada empresa de implante, por ejemplo, Medel, yo recibo los mails también, que es para los padres, donde reciben toda la estimulación, los ejercicios, como para que los cuentos que vos decís. Así que los padres tienen mucho material para aplicar. Muchísimo. Y entonces ellos también se quedan asombrados de cómo, a qué velocidad van aprendiendo estos chicos, ¿verdad? Así es. Contame un poquitito para los minutos que quedan respecto de cómo ha estado el tema de la pandemia influyendo en el tema del aislamiento, y si estos chicos han tenido un retraso en los aprendizajes del aula, o por el contrario, los padres han estado con más disposición de tiempo al estar dentro de la casa y han estado mejor estimulados. Eso por un lado. Y por último, antes de cerrar, también te voy a hacer otra preguntita. Dale con esto primero. Mi experiencia en la pandemia, debo ser honesta, yo tuve una experiencia variada y me gusta decirlo, porque todas las familias no viven lo mismo y no les pasa de la misma manera. Los padres que venían y que fueron mucho más abiertos al cambio repentino, naturalmente, un cambio para todos, pero al cambio repentino lograron adaptarse más fácilmente y seguir la secuencia. Hubo padres, debo decirles que tengo familias a las que al día de hoy no he vuelto a ver presencial, porque se adaptaron muy bien al enfoque a través del programa de telemedicina y ahí se han mantenido y sus hijos han tenido desempeños maravillosos. Tengo otro grupo, naturalmente. ¿Has estado haciendo telemedicina? Totalmente, O sea, he estado haciendo telemedicina y he acompañado a usuarios de diferentes ciudades de mi país, Colombia, como a usuarios que están en el extranjero, y hemos tenido muy buenos desempeños.
también he tenido familias que tristemente se han sentido muy inconformes con el programa, y una de las razones que tiene que ver con eso, y de hecho he recibido familias que vienen de otros programas y me dicen, esto a nosotros no nos funcionó, definitivamente. Hemos intentado, pero no nos ha funcionado. Es que hay muchas variables que hacen que un programa de telemedicina funcione. Exacto. No es tan lineal, no es solamente Exacto. Póngase al frente de la cámara, ponga al niño y funciona. No es tan lineal. Exacto, sí. Sí. A mí me ha ido muy bien. Y por último, sí, perdón. Yo he tenido muy buenos desempeños y las familias que se lograron adherir al programa les ha ido muy bien porque lograron interiorizar estos 3 pilares. En el caso de los niños con mayores dificultades, familias con problemas en las pautas de crianza, era mucho más retador llevarlos a la virtualidad. Probablemente hay familias que requieran por un tiempo más un soporte presencial antes de pasar a un soporte completamente virtual o a un programa de telemedicina o remoto. Eso va a depender de cada familia. Yo lo único que les digo a todos los profesionales y padres que están aquí es, no se nieguen la experiencia de vivirlo. Creo que el futuro de la medicina y de nuestra profesión va en ese sentido. Entonces, no se nieguen la experiencia de Eso vivirlo. es lo que te iba a preguntar, justamente. ¿Hacia qué apunta el futuro? Yo creo que eso quería preguntar. Las rehabilitadoras auditivas somos pocas y todavía en nuestros países siguen siendo pocas el grupo de fonoaudiólogas que nos dedicamos a esto. En Colombia pasa. De hecho, hay ciudades de Colombia en donde no hay rehabilitadoras auditivas, donde los niños tienen que trasladarse hacia otras capitales para poder recibir servicios especializados. Pensando en esos niños, esto tiene que ser el futuro. Esto llegó para quedarse, no llegó por la pandemia. Probablemente quienes viven en ciudades capitales van a poder desplazarse hacia el consultorio de su rehabilitador y no pasa nada. Pero el usuario que vive a kilómetros de distancia de la capital no tiene esa opción. No le va a quedar tan fácil trasladarse. El usuario que está en otro país, pasa en Latinoamérica, pasa en nuestra gente, que no hay servicios especializados. Hace poco terminaba un curso con un grupo de colegas de distintos países y una de ellas decía que en su país no había todavía servicios especializados para niños de implantes cocleares en Latinoamérica. De modo que todavía seguimos siendo muy pocas. Así que esto en Latinoamérica, bueno, como llegó en Europa, llegó para quedarse, porque es la manera de poderle ofrecer servicios especializados a usuarios que están distantes de nosotros. Y yo espero que sí, que de verdad se abra esa puerta, porque nuestra gente lo necesita. Y es mucho más fácil tener un plan de internet en casa que pasar horas de viaje. El niño llega muy cansado, la familia llega de muy mal genio a consulta. Y yo he logrado que muchas familias se queden en su casa y trabajando desde su casa vean que esto sí es posible. Entonces, realmente para mí este sí es el futuro. Vamos a tener cada vez dispositivos de mejor tecnología, con mejores niveles de conectividad, chiquitos que van a poder disfrutar de mayores niveles de escucha. Así que yo de verdad creo que somos unos afortunados. Estos niños son unos afortunados. Hoy la ciencia para ellos tiene un montón de cosas que hace décadas atrás era imposible. Así que no veo sino un futuro promisorio para ellos y sus familias. Hay mucho para hacer, sobre todo con toda la tecnología que hay hoy en día, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Lamentablemente hay también mucha dificultad para tener acceso a la tecnología, pese a que estamos en un mundo muy avanzado, pero Latinoamérica también tiene sus dificultades, sobre todo para el equipamiento binaural. A veces no se consigue el equipamiento para un oído, y muchas veces dificultad para implantar, porque no se puede lograr por las obras sociales, el sistema de salud, y nos conformamos a veces con conseguir audífonos. A veces son prestados, no todos son, no todo lo que brilla es oro, pero bueno. Mari Rufini, que recién preguntó, esto va a quedar grabado en mi canal de YouTube para que se vea por muchísimo tiempo. Todo el tiempo que puedas yo permanecer en el canal, ahí va a estar grabada esta entrevista y todas las que sigan. Bueno, son entrevistas cortas, no disponemos de mucho tiempo, lamentablemente, pero bueno,
Quiero que vayan conociendo distintas colegas con todo lo que va trabajando cada una. Todos los temas van a ser muy interesantes como este. Realmente te felicito por tu labor. Hablaremos hasta que se corte, por ahí nos dan unos minutos más y podemos aportar alguna cosita más que vos quieras. ¿Querés cerrar con alguna cosa en especial? Sí. Adelante. Yo sé que hay padres conectados. A esos padres solamente puedo decirles que no desfallezcan. Bien sabemos los profesionales que no es un proceso sencillo, pero bien sabemos por las familias que lo han vivido que es posible. Sé naturalmente que no es nada fácil, que no es sencillo vivir esto y tener que enfrentar un diagnóstico y además inmediatamente del diagnóstico tomar decisiones frente a ese pequeño. Pero vivir este camino los hace más fuertes, más valientes, mejores padres, mejores seres humanos. Así que para ellos solo yo siempre tengo palabras de mucha valentía para ustedes. Me siento muy orgullosa de las familias que he podido acompañar en este camino, independientemente de la calidad de los resultados que hayan obtenido sus hijos, porque también hay muchas variables frente a eso. Pero siempre les digo a los padres... Una de las variables importantes, Mari, es la detección temprana de la hipoacusia, sí. Por la cual yo vengo batallando desde hace rato, ya ahora creo un curso grabado, para que entre los profesionales sobre todo, y bueno, difundir también a la población que la detección temprana es fundamental para poder comenzar urgente con este tipo de terapia que es tan productiva para los chicos, y que los chicos aprenden naturalmente, y si se logra la detección a tiempo, entonces no habrá desfasaje en el aprendizaje del habla y del lenguaje, y mucho menos del problema de la escolaridad en un futuro, ¿no? Así es, así es. La magia está en la detección temprana, en un equipamiento de intervención temprana, que sea, por favor, siguiendo los fundamentos de la práctica auditivo-verbal. Uno de esos es justamente la detección temprana y, por supuesto, permanecer adherente al tratamiento. No basta con equipar tempranamente. Una pregunta importante, tal vez para el que esté escuchando. ¿Se puede comenzar una terapia auditivo-verbal sin tener dispositivos porque todavía no le pusieron el implante, porque todavía no tiene el audífono, porque no tenemos herramientas, no tiene todavía ningún dispositivo disponible hasta tanto le pueda cubrir el seguro social o lo que sea? ¿O se espera que esté el dispositivo colocado en los oídos para recién comenzar esta terapia? Si se puede hacer antes, siempre será mucho mejor. La asesoría a los padres es valiosa desde el momento uno, desde el momento que se sospecha la pérdida auditiva, si pudiéramos hacerlo, porque muchas veces la fase diagnóstica puede demorar también un tanto más. Entonces, si el mismo padre ya tiene sospechas de la pérdida auditiva y estamos en la fase diagnóstica, debería desde ese momento comenzar a recibir asesoría, porque lo que está comprobado es que el impacto del diagnóstico se va a reflejar inmediatamente en el modelo de comunicación que el padre usa con su hijo, y el resultado es que le deja de hablar, cuando nosotros lo que queremos en terapia es que comience a hablar tiempo después. Entonces, luego sustituir esos modelos de comunicación cuesta el doble. Así que, por supuesto, un padre asesorado es un padre que sabe hacer lo que tiene que hacer, incluso desde antes del equipamiento. Te formaste en un momento, dijiste, en México, estuviste haciendo algunas cosas para mejorar esta especialización. ¿Cómo encontrás México en comparación a Colombia en relación a esta aplicación de terapia auditiva verbal? No, nuestros países son similares, no hay mayores diferencias. El grupo que se ha venido formando de terapeutas tenemos muchas similitudes, porque además en Latinoamérica todos en algún momento hemos tenido como los mismos líderes o las mismas figuras de entrenamiento. Lilian Flores, las mismas escuelas, Lilian Flores, Hilda Furmansky, todos hemos tenido como las mismas, ¿vale? Pero sí es muy importante que cada vez seamos más. En nuestros países cada vez somos más, cada vez estamos hablando más de detección temprana, cada vez son leyes en nuestros países y se hacen leyes en función de la detección temprana, lo que naturalmente va generando un impacto directo en el niño con pérdida auditiva y su familia.
¿Dentro de qué franja etaria o de edades podemos aplicar esta terapia auditiva verbal? ¿Tiene un tope, un límite de edad? Sí, importante la pregunta. La literatura es muy clara. Dice de 0 a 3 años. De 0 a 3 años es terapia auditivo verbal plena. Obviamente tenemos un grupito que llega un poquito más grandecito, de 4 a 5, que están en primera infancia. Entonces no son tan grandes como para decir que ellos no van a ingresar, pero tampoco están tan pequeñitos para que el aprendizaje sea tan natural. Entonces para ellos estaríamos hablando de un programa de habilitación, porque ya no es tan natural, pero tampoco significa que no lo van a lograr. Y bueno, ya si es una sordera postlingüística, independientemente de la edad, si ya ha pasado el lenguaje, normalmente se llama rehabilitación auditiva. Este dispositivo Forbrain, que vos lo mencionás acá en tu currículum, ¿lo has aplicado en adultos, en niños? Contanos un poquito, ya que estamos. Importante, jamás en niños con pérdida auditiva. Funciona, dicen las investigaciones que pudiera llegar a funcionar para niños con audición normal con fallas en procesamiento auditivo central, pero no para personas con pérdida auditiva, ninguno de esos accesorios, ni Forbrain, ni SoundSory. Y aunque se han reportado investigaciones, hay muchos cuestionamientos al respecto. Lo mismo pasa con Tomatis y demás métodos que utilizan el entrenamiento musical. Yo, en mi experiencia, he utilizado esa capacitación más para pequeñitos con problemas leves de procesamiento auditivo central. En una de los webinars que tomé de los tantos que tomo de implantes coclear, se ha hablado que últimamente han mejorado muchísimo, que antes no existían, los niños bilingües, donde hoy, gracias a los implantes y a las terapias que se están aplicando, los niños pueden adquirir mejor ambos idiomas, 2 o 3 idiomas, por lo menos 2. ¿Qué podés comentarme al respecto en cuanto a niños bilingües? Que antes era imposible soñar que un niño sordo podía ser bilingüe. Esa es la fortuna de la detección temprana y la intervención temprana. Justamente un niño que recibe detección temprana, equipamiento temprano, intervención temprana, va a estar sumergido en ambientes lingüísticos que le van a permitir, si esa es la decisión de la familia, también vale la pena, y están en esos ambientes, no solamente adquirir uno, va a tener el desarrollo de un niño normoyente y eso le va a permitir acceder a los idiomas a los que se encuentra expuesto. Entonces, si en casa o en la escuela y es decisión de la familia que aprenda 2 idiomas, ese pequeñín detectado tempranamente, diagnosticado tempranamente, intervenido tempranamente, va a tener todas las habilidades para acceder a los idiomas a los que se encuentra expuesto. Y es una fortuna, hoy es una realidad, hoy los tenemos, esperamos que se multipliquen porque es una muestra de que nuestro trabajo a temprana edad genera efectos poderosos. Así que sí, es una realidad y además las familias hoy por la movilidad se encuentran expuestos al idioma del hogar y al idioma externo. Pasa mucho donde hay muchas migraciones en los países de habla extranjera y llegan familias latinas. Entonces el niño en el hogar habla español, pero afuera está hablando inglés o francés o portugués. Así que ese niño naturalmente va a moverse en un ambiente donde va a tener que utilizar 2 idiomas. Y esa es la magia de la detección temprana, que ese pequeñín va a poder acceder a todo ese ambiente del lenguaje, entre más temprano esté, más preparado va a poder lograrlo. Exacto, bueno, ha sido muy, muy, muy explícita, muy, muy concreto todo lo que has contado, muy útil también. Te agradezco muchísimo, me quedaría, pero mira, horas charlando porque todo lo que es audiología yo amo. Es tan interesante porque más allá de contarlos, nosotros como profesionales lo vivimos. Cuando hay reacción ante el dispositivo colocado por primera vez en un niño y la respuesta de los ojitos le brillan al empezar a escuchar, realmente los padres una alegría enorme. Así que realmente cuando hay progreso, cuando hay buenos resultados, uno tiene muchas ganas de seguir adelante con la profesión y autoestimularse y seguir perfeccionándose para poder lograr cosas mejores en los pacientes, ¿verdad? Así es. Bueno, te voy a despedir.
voy a despedir a todos los que tuvieron la bondad de acercarse a esta entrevista y quédense tranquilos que va a quedar grabada, así se comienza a divulgar este ciclo de entrevistas que empezamos hoy. Muchas gracias a todos, gracias Mari, sos un amor de persona, realmente da gusto y bueno, estaremos en contacto para lo que necesitemos. Te mando un beso desde acá de Buenos Aires, Argentina, y para vos y tus colegas de Bogotá, de Colombia, un abrazo para todas. Muchas gracias. Gracias. Podemos cortar ya.